y hay incontables cartas, notas y demás de navegantes que visitaron las costas y veían solamente esa particularidad, un lugar para sacar recursos y llevarlo a Inglaterra o a otros países. Y después existe la historia de la llegada de los galeses para acá, pero no me voy a concentrar ahí, voy a enumerarla nomás para no hacerlo muy extensivo, para seleccionar solamente 5 hitos de la historia económica que ustedes verán los números, yo establezco algunas consideraciones y después podemos discutir mis interpretaciones. Yo arribo algunas y ustedes podrán arribar a otras. Uno de los hitos de la historia económica, previo a la constitución de la provincia en 1958, era el trigo. El trigo en ese momento no era un commodity, era un producto como los vinos son ahora. Los vinos ahora tienen certificación de origen, calidad y demás. Hoy los commodities, para los que no saben lo que es un commodity, es un mismo producto comercializado desde cualquier parte del mundo a valores prácticamente similares. No tienen marca, no tienen packaging, no tienen certificación de origen, nada lo distingue. El trigo hoy es un commodity, pero en ese momento el trigo de Chubut era de una calidad tan buena que todo el mundo sabe, lo habremos visto en la escuela, los que no son de acá habrán escuchado alguna vez la medalla de oro de la Feria de París, la medalla de oro de Chicago, la mención en la Feria de Nueva York de 1918. Bueno, no era un commodity, era un producto característico que le costó mucho a los galeses, a los primeros colonos, desarrollar. Pero ese trigo fue el motor del desarrollo económico de una pequeña colonia de galeses y de inmigrantes que se instaló en el valle del río Chubut y fue irrigando su colonización y su transferencia de conocimiento y su comercialización y su asentamiento a distintos lugares, la colonia Rebelli, la zona de la Cordillera, la zona de Sarmiento, Valle Sarmiento. Pero el trigo como elemento clave, voy a distinguir una cosa nomás, permitió la construcción del ferrocarril. Chubut tuvo ferrocarril solamente 30 años después que la ciudad de Buenos Aires. Es una tecnología, cuando la transferencia tecnológica no se daba de esa manera en el mundo, nosotros tuvimos 30 años después, con mucho trabajo y esfuerzo, en 18 meses el ferrocarril central de Chubut. Ese ferrocarril fue financiado con esas exportaciones, las exportaciones de trigo, fue una experiencia público-privada. El Estado Nacional no puso un peso, solamente se dio tierras que nunca había visitado, que funcionarios de Nación nunca habían visto, porque la conquista del desierto había sido en 1878 y ya toda la planificación de los galeses para el desarrollo del tren era anterior y posterior a esa fecha. Eso permitió construir una línea férrea que en ese momento era tecnología de punta, acceder a maquinaria, construir un puerto, exportar materiales de calidad, generar una industria del trigo, y en el año 1892 la provincia del Chubut era la cuarta productora de trigo del país, por encima de una provincia que tenía 400 años de colonización, que era Córdoba. Imaginen Córdoba con una extensión geográfica mayor, con mucha mayor cantidad de gente. Chubut producía más trigo que Córdoba. Seguimos en la historia, para no concentrarnos en un solo hecho, vamos al petróleo. El petróleo, todo el mundo sabe que se descubre en Chubut en 1907, pero no fue un hecho fortuito. Esto es uno de los mitos de la historia, fue propensado por la Secretaría de Minas y Canteras del Estado Nacional, los ingenieros que estaban ya habían trabajado en actividades similares, y ahí con la producción de petróleo ya hay un despegue y se determina que, bueno, esto ya es un territorio un poquito más importante porque hay un insumo, un producto que necesita la Argentina para el desarrollo, que era algo nuevo en el mundo. El petróleo empezó a utilizarse, a destilarse en 1860 y acá lo importamos hasta 1907 que encontramos, acá hay grandes reservas de petróleo. De hecho fue el motor del desarrollo económico de la Argentina, y hasta 1922 la provincia de Chubut era la única provincia que producía petróleo. Y ahora vamos a la historia nuestra como provincia, para no detenernos. Por ejemplo, puedo contar que el gasoducto patagónico, el gasoducto Comodoro Lavallol, en 1949 el general Perón lo empieza a hacer desde Lavallol hacia Chubut, y Chubut para que se encuentren en ese, y permitió multiplicar por 1000 la provisión de gas en la provincia de Buenos Aires, con lo cual la industria siderúrgica, de metalmecánica y demás, toda la industria que necesitaba, incluso los hogares, entonces era el motor o el insumo chubutense que permitía el desarrollo de otra región del país. En la historia económica vamos a analizar exclusivamente a partir de 1958, que es cuando la provincia
pasa a ser, en realidad, la ley de constitución de la provincia fue en 1955, no se pudo promulgar porque justamente el día posterior de cuando se debía promulgar fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, los 300 muertos, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Y solamente hasta 1958 se pudo, con la llegada del gobierno de Frondizi, se constituyó la provincia de Chubut en elecciones. ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros tenemos el tren ya no era desde Madrid a Trelew Gaiman, ya se había extendido hasta Las Plumas y había proyectos para extenderlo hasta acá, hasta la cordillera, y había proyectos para extenderlo de la cordillera a Chile y ser un conector en una región amplia, gigante, con 224.686 kilómetros cuadrados, que necesitaban tener conectividad. Pero la primera decisión del gobierno nacional firma el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 1958, que era por solamente 300 millones de dólares. Yo tiro datos y ustedes vayan, pero no se los tomen todo en la cabeza, pero para que vayan teniendo un hilo conductor de algunas cuestiones. Y una de las condiciones, de los condicionantes del Fondo Monetario, era levantar líneas férreas que eran deficitarias. ¿Qué toma la decisión política? Era, bueno, no sé si es deficitario o no, pero está en, y lo hablo así porque en el culo del mundo, nadie me va a hacer despelote, levantemos las líneas férreas de Chubut, total. ¿Quién va a decir algo si éramos menos de 100.000 habitantes en todo el territorio? Y levantar una línea férrea que unía pueblos con gran tradición, patricia, no sé, de Dolores, de la provincia de Buenos Aires, de Ferrocarril de Caballito, por ejemplo, no podía levantar, tenía que levantar. Bueno, la decisión fue, en una provincia que recién nacía, le estabas quitando una de las patas que podía ser del impulso de la economía. Si lo tomamos a valores actuales, ahí se tomaron dos decisiones. Uno, el levantamiento de las líneas férreas de Ferrocarril Central, pero también se decretó el certificado de función de la línea que unía Comodoro Sarmiento, que fue con otra concepción, fue para llevar material rodante y productivo para desarrollar la industria del petróleo, pero era para extraer recursos, no para traer inversión, desarrollo económico, y nunca se pensó más allá del lugar donde ya se sabía que existían recursos petroleros o reservas, o se estimaba que había reservas. Nunca se pensó que conecte la colonia Sarmiento o Sarmiento con Truncado, con Río Gallegos o otros puntos de la Patagonia más profunda. A valores actuales, esas dos líneas férreas, reponerlos, saldría y con todo eso material rodante y esos kilómetros de líneas y todo eso, y no a un nivel de línea de tren bala, como llamaban en algún momento, sino con líneas actualmente utilizables en la provincia, en la Argentina, 575 millones de dólares y 542 millones de dólares, 1.100 millones de dólares. Vamos a la siguiente. Entonces fue una primera atracción de infraestructura, de recursos que tenía la provincia del Chubut. Después vamos, la provincia del Chubut producía, ya era provincia, el pacto minero, el pacto fiscal minero de 1888 establecía que las provincias se tenían que llevar el 12% de los recursos por regalías de explotación de recursos naturales. Resulta que la provincia del Chubut hasta el año 1969 no recibe un solo peso de regalías petroleras, a pesar de que YPF fue y era la empresa bandera argentina, la primera empresa integrada de la industria petrolera del mundo, con el oleoducto más largo del mundo, el gasoducto más largo del mundo y demás cuestiones. A valores actuales, la no liquidación de regalías, o sea, el porcentaje de regalías que debería haber pagado YPF a la provincia del Chubut en esos años, son otros 2.300 y pico millones de dólares. Solamente tomamos hasta el año 1969 porque si uno va a la Secretaría de Hidrocarburos de Nación, la serie histórica es de 1969 para adelante, para atrás no tiene historia. Yo construí la serie de 1907 a 1969 desde la provincia, a 1969 de la provincia del Chubut, pero desde 1969, con distintos interregnos de gobiernos no democráticos, golpe de Estado, el Estado Nacional absorbía la administración central de los recursos y tampoco le pagaba regalías, pero establecer esos momentos de no pago es mucho más complejo. Y desde el año 1983 a 1989 las empresas privadas pagaban regalías petroleras, YPF se hacía la tonta, no pagaba regalías petroleras porque tenía propios problemas, porque el Estado Nacional le obligaba a vender el petróleo a un valor muy por debajo del precio internacional, entonces las provincias no recibían y hubo juicios contra
el Estado Nacional por estas regalías no liquidadas, pero solamente tomamos este hito que es cuantificable. Vamos al siguiente. Bueno, ahí está la serie desde el 2003 a el año pasado, la serie histórica del barril criollo. No sé si saben lo que es el barril criollo. El barril criollo es, hay un precio, la ley corta, denominada ley corta de hidrocarburos, establecía que las provincias son las dueñas del recurso. En realidad lo establece la Constitución, lo establece la reforma de la Constitución del año 1994, no puede decir el señor Rabasa ahí, pero se reservaba para sí el Estado Nacional el determinar el precio. O sea, el recurso es tuyo, vos licitar las áreas, vos, pero el precio lo pongo yo. Actualmente es así, igual también, ¿no? En el año, y mucha gente tiene en la cabeza el mito de que cuando el petróleo valía $140, acá nos llamamos de plata. Nunca valió $140, nunca cobró la provincia un peso por encima de esos valores. Esta parte de acá es la pérdida en dólares por cada barril que tiene la provincia. Aquella columna de allá es el valor que tenía el barril que le pagaban a la provincia, que es esta liñita, y en azul la liñita del valor de mercado promedio. El barril de petróleo llegó a valer más de $140, pero en promedio en el año fue, en un ejemplo, por ejemplo, cuando valió en el 2011 $104, a la provincia le pagaban por 42, había $62 de diferencia. ¿Quién se quedaba con esa diferencia? Por dos aspectos, el Estado Nacional. El Estado Nacional se quedaba por poner el precio máximo, y la segunda por, que actualmente es mucho más evidente, es por el diferencial de tipo de cambio, ¿no? O sea, le liquida las exportaciones a la operadora y la operadora le paga al concesionario, que es la provincia de Chubut, no en dólares, sino en pesos. Entonces no es que a la provincia le paga $42, o por ejemplo ahora $64, son $64 a pesos, y ahí es el 12% que le paga. Vamos a la siguiente placa. Solamente para tener en cuenta, entre el año 2003 y el 2015, por regalías que no le pagaron a la provincia, o sea, no se lo pagaron al precio pleno, al precio del barril que se exportaba, al barril que producía la provincia de Chubut, que es de una alta calidad para la producción de diésel y demás cuestiones, 2.140 millones de dólares se sustraen de la economía chubutense, o en realidad del fisco chubutense, de las finanzas públicas, pero otra de las cuestiones que vivimos en 2008, 2009, con la crisis con el campo, lo vemos hoy con las presiones agrarias y las federaciones, distinto, es el tema de las retenciones. Bueno, siempre la discusión es la retención sojera, triguera y demás cuestiones. Ahí ustedes ven una torta, en esa torta tiene en cuenta las 24 jurisdicciones, pero las mayores aportantes de retenciones por origen aduanero. Esto no quiere decir que sea por origen de producción. ¿Por qué? Porque si lo tomamos por origen de producción, Capital Federal sería 0,5 de su aporte a las retenciones. Esa torta más grande sería Córdoba. Y ahí Córdoba ustedes lo ven con un 1.52. Ese 1.52, ahí volvió un pajarito cordobés, pero eso por origen aduanero. Eso es para determinar el lugar donde se establecen las retenciones. El cuarto aportante de retenciones, ¿quién es? La provincia de Chubut. Esas retenciones en la provincia de Chubut, de que aporta la provincia de Chubut, no solamente lo dice la industria petrolera, también lo hacía el aluminio y los bienes industriales, y los bienes primarios como la lana, y en el año 2019 se le impone a toda la producción del país. Además, de hecho, todo tuvo retenciones. Aunque dicen que hay que bajar impuestos, se le subieron las retenciones. Sumemos, venimos de $1.000 millones de dólares, $1.100 millones de dólares en los trenes, valor de reposición, 2.300 millones de dólares de regalías no liquidadas entre el 58 y el 69, 2.140 millones de dólares de regalías no pagadas por el barril criollo, 8.501 millones de dólares, estos son 8.501 millones de dólares que aportó la economía en Chubut. Las retenciones es un impuesto no coparticipable, les aviso, al Estado Nacional. Vamos a la siguiente. Y acá tenemos la coparticipación. Este es otro hito de la historia económica de Chubut. La ley de coparticipación tiene un origen, que lo ven ahí. El origen, hasta el año 1984 había una ley de coparticipación que caducaba, en realidad caducó en 1982 y no se discutió porque el Congreso no existía en 1982. Entonces,
en el 84 se empezó a discutir la ley de coparticipación y había que establecer un nuevo mecanismo de reparto. Entonces el Estado Nacional cedía un poco más, las provincias tomaban un indicador, el indicador antes era por necesidades insatisfechas, con lo cual las provincias más pobres recibían un poco más, las provincias más ricas recibían un poco menos, pero era más una transferencia de recursos para el desarrollo y demás cuestiones. Se establece un método de reparto donde el Estado Nacional destina un poco más, pero se aplica un índice. Ese índice implicaba algunas jurisdicciones perder y otras ganar. Había acuerdos, y yo vieron que no hablé de política. A lo largo de las Filminas ustedes ven un gobierno como el de Frondizi con el Galina, que era un gobierno radical con radical, pero perdimos los trenes. Después tuvimos gobiernos militares que no tenían partido ni filiación, pero perdimos regalías petroleras. Vamos a un gobierno peronista con un gobierno peronista, perdimos regalías petroleras, retenciones y demás cuestiones. Y acá vamos, en el año 1988 gobernamos un radical la provincia de Chubut, antes con la discusión, digamos, un gobierno radical en Chubut y Alfonsín el gobierno nacional, pero acuerda así, un acuerdo político con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Chubut iban a ser los más importantes para cerrar el acuerdo de ese pacto fiscal, que a la postre se firmó en el año 88, pero el año 88 se revalida por la legislatura. Para entrar en vigencia un pacto fiscal tiene que ser aprobado por los legisladores, pero se aprueba ese pacto fiscal por los legisladores y el índice de la provincia de Chubut tiene una merma de un 20%. Ahí va el otro pajarito más, se fue el 20%. Y la provincia de Buenos Aires un 22% de pérdida en ese pacto fiscal. Y eso implica a valores actuales una sustracción de la economía del Chubut de, ven el número ahí que se ve bastante más, 222.000, es más que un presupuesto, o sea, es el 60% más del presupuesto actual de la provincia de Chubut. A valores dólares son 2.282 millones de dólares. Fuimos sumando 1.300, 1.200, 1.500, 2.400, bueno, números importantes. Vamos a la siguiente. Entonces, la conclusión a la que yo arribo por este hilo de la historia es: hubo gobiernos de todos los colores, desarrollistas, no desarrollistas, radicales, peronistas, militares, ¿no? Y a lo largo de la historia solamente con 5 hitos, y muchos más veteranos que yo habrán vivido también, por ejemplo, que las provincias tenían jurisdicción hasta la milla 40 en el mar, después se redujo esa milla, a la milla 12, entonces todo lo que son recursos pesqueros de la milla 12 a la milla 200, el Estado Nacional lo establece, quién lo pesca, quién no lo pesca, cómo lo pesca, de qué manera lo pesca, y las provincias solamente la milla 12 hacia la costa. Pero toda la suma de estas solamente 5 hitos son 17.000 millones de dólares. ¿Qué representan 17.000 millones de dólares? Son 7.780 kilómetros de vías férreas, 10.893 molinos eólicos, que ahora los costos son menores, así que serían un poco más, 34 proyectos de miseria intermedia, que es un proyecto productivo para aumentar el espacio geográfico productivo de la provincia de Chubut por el 3x3, y en una provincia recién nacida, solamente 5 hitos, 11 presupuestos provinciales de salida. Bueno, vamos, esto es qué pasó en la historia en estas mermas, y vamos a tomar el ejemplo de la coparticipación como la voluntad política o distintos momentos económicos o distintos pesos políticos del actor que ha perdido recursos o su pelea con el gobierno central o menos central, estableció una compensación. A la provincia de Buenos Aires, durante 4 periodos, se le reconoció esa pérdida. De hecho, todo el mundo habla de esa pérdida, de la pérdida de coparticipación. Primero, en el gobierno de Menem con el fondo del conurbano bonaerense. ¿Se acuerdan? Eran 600 millones de dólares, en ese momento 600 millones de dólares era un platán fenomenal. Después dijeron, bueno, son hasta el 10% de las ganancias, como máximo 600 millones de dólares, cuando sea un poco más, se lo repartían a las provincias, a las 23 jurisdicciones restantes, y posteriormente, con la devaluación y la salida de la convertibilidad en 1-1, del 2001-2002, ya empezó a perder peso específico ese fondo del conurbano. Pero fue una compensación que le dio el gobierno nacional por esa pérdida. En la provincia de Chubut no hubo ninguna compensación, ni tampoco hubo nadie que haya planteado desde el seno provincial, o sea, en la política chubutense, un proyecto hasta el año 2021
superador o reparador de esto. En el año 2017 se da el pacto fiscal a la provincia de Buenos Aires, se establece un pacto fiscal que estableció un reconocimiento de esa pérdida del fondo del conurbano bonaerense. En principio eran 140.000 millones de pesos que le iban a destinar a la provincia de Buenos Aires durante 3 años, de hecho se los dieron, pero le subían también el índice de coparticipación. Y bueno, el año pasado, el año 2020, perdón, en este dilema hubo una pelea que le sacaban a Cava, que le habían dado por decreto, o sea, le habían multiplicado la coparticipación por 3 por decreto, y a la provincia de Buenos Aires no le habían dado este trato, pero a la provincia de Chubut tampoco, le quitaron a Cava y le dieron a la provincia de Buenos Aires coparticipación. Eso que incrementó, en términos objetivos, la coparticipación. Vamos a la siguiente placa. Ahí ven cómo había quedado las modificaciones en la izquierda de las pérdidas y qué es lo que habían perdido cada provincia en el pacto fiscal del año 88, y con esos ajustes y las distintas compensaciones, obviamente si ustedes ven en el mapa no está ni Tierra del Fuego ni Capital Federal, porque Capital Federal y Tierra del Fuego en el año 88 eran Capital Federal y Capital Federal, que no era una provincia, y Tierra del Fuego un territorio nacional. Bueno, están fuera de ese esquema, y aquí en este esquema está Buenos Aires con las compensaciones. Hoy a Buenos Aires recibe del total de recursos coparticipables un 32,10%. Chubut sigue acá abajo esperando. Exactamente. Vamos a la siguiente. Bueno, acá hablaba de lo de Buenos Aires, si lo hago rapidito. Buenos Aires no integra el pacto fiscal porque no estaba reconocido como provincia hasta el año 1994, que se hace la reforma constitucional y se le da una autonomía o un reconocimiento cuasi provincial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se le establece un 1,5 porque era para gastos administrativos de administración propia, pero todos los gastos y la justicia no se transfería la seguridad, no se transfería la educación, no se transfería un montón de recursos, eran gastos figurativos, ¿no? O gastos en el mismo modelo o con los mismos fundamentos de la coparticipación que tienen todas las provincias, pero al venir un gobierno al mismo color político que el otro gobierno, por simple decreto de pasar la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires de 1,5 a 3,75 y después dijo, me zarpé, le pone 3,5, le baja un poquito más, 0,25, y esa mejora de la coparticipación solo en términos efectivos eran 46.000 millones de pesos. En el 2018 46 millones de pesos eran casi 2 presupuestos de Chubut, solo por esa mejora. Chubut no tuvo esa compensación. Vamos a la siguiente. Bueno, y acá vamos a poner números en contexto, y esto no es una pelea de Buenos Aires, Chubut, y no es el secesionismo chubutense, que es lo que planteo es poner en contexto. Cuando uno habla y se habla ciertamente, la provincia de Buenos Aires es el motor del desarrollo económico en Argentina, es la mayor superficie, el 36% de los habitantes, el 37% del electorado, el 32% del Producto Bruto, el 35% de las exportaciones, pero tiene dos ventajas. Tiene hoy por hoy el 32% de la coparticipación, con lo cual la coparticipación guarda relación con su producto, o sea, es tan rico y recibe tantos recursos. Pero además, a lo largo de la historia, de 1983 a esta parte, el Estado Nacional ejecuta lo que se llama inversión real directa, algo que está escrito en el presupuesto, que son obras y recursos supuestamente nacionales o federales que se invierten en las provincias. El 40% promedio de los recursos van a la provincia de Buenos Aires. De recursos de inversión, no estamos hablando de gastos, porque si uno toma los gastos entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, se llevan el 80% de los subsidios económicos. ¿No? Es la plata que se subsidia, los planeros que somos el resto de los feudos provinciales, el 80% de los subsidios económicos, en transporte, electricidad, gas, bla, 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 y distintas, promedio. Pero el 40% de la inversión real directa. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente para no pasar. Bueno, estos serían los números de Chubut en contexto. Chubut es la provincia con tercera en superficie, ocupa el 8% del territorio nacional. Muchos tienen en la teoría, dicen, bueno, Chubut recibe poco porque la verdad no vive nadie. Son la provincia número 20 y pico, no, somos una provincia más poblada que otra, menos poblada que otras, pero somos una provincia de 18 en cuanto a habitantes.
Somos la sexta provincia de 24 jurisdicciones aportante al Producto Bruto Interno. Hasta el 2022 éramos la cuarta exportadora, a partir de ahora en Neuquén por el peso de vaca muerta. Pero en recursos somos, en coparticipación, que es una transferencia de recursos que está por ley, somos la jurisdicción número 23, solamente Tierra del Fuego recibe menos que la provincia de Chubut. Y en inversión real directa, desde 1983, ¿sí? Desde 1983, promedio, la provincia de Chubut, o por lo menos lo que tiene proyectado o presupuestado para este año, se multiplica por 2 lo histórico que recibió. Siempre Chubut recibió el 1,5, el 1,1 de la inversión real directa, pero el promedio sigue siendo 1,1, porque hubo momentos, como en el año 2019, donde la provincia de Chubut recibió de toda la inversión federal solamente el 0,6%. En el año 2019, toda la inversión o los gastos que hizo el Estado Nacional en infraestructura en las provincias solamente recibió el 0,6%. Vamos a la siguiente. Bueno, esto lo agregué para los que vieron alguna otra presentación y demás cuestiones. Lo había hablado la actual vicepresidenta y yo había hecho un cálculo de dónde el tema de la restricción de los dólares, dónde está la restricción externa que tiene la Argentina. Son dos gráficas. Uno muestra el saldo comercial per cápita, y esto es un estudio hecho por IERAL, donde establece entre importaciones, CEPAL, perdón, no IERAL, importaciones y exportaciones de cada una de las jurisdicciones por origen aduanero, se establece el saldo comercial que debería ser el saldo comercial provincial. La provincia de Chubut, per cápita, tiene un saldo favorable, o sea, genera $4.000 de superávit en esa restricción externa por habitante. Y la Ciudad de Buenos Aires, 2.400 y pico de dólares de saldo comercial por habitante, claramente. La Ciudad de Buenos Aires es un distrito muy pequeño, y si uno analiza la productividad como lo analiza por hectárea en un campo o por maquinaria y demás cuestiones, si uno lo hace por kilómetro cuadrado, este sería el formato de dónde está la fuga de dólares de la Argentina. Lo último en la Ciudad de Buenos Aires. A ver qué dice el número. Vos que lo ves mejor ahí. 56.000. No, 56 millones. 56 millones. 56 millones de dólares por kilómetro cuadrado de déficit. Importante, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, esto es porque en política se pueden tomar muchas decisiones, lo que no se puede evitar son las consecuencias. Esto es una frase que alguna vez la leí por ahí, pero me pareció súper importante. Y no voy a, más allá que estamos hablando de soberanía energética y que esto es insumo de cual pudimos elaborar un proyecto donde están representadas distintas opiniones, distintos expertise y experiencias de gente con miradas de cómo debería encarar la provincia de Chubut un desarrollo energético, con lo cual me gustó y fue una experiencia fenomenal trabajar. Podría poner aquí la infraestructura eléctrica del país y probablemente el gráfico sea similar, además, de hecho es similar, ¿no es cierto? Es similar. Pero solamente pongo la densidad caminera, que es un dato de la CIDER, que publica anualmente, y la densidad caminera muestra la cantidad de kilómetros lineales asfaltados por superficie. Bueno, entonces la densidad caminera, yo empiezo a buscar a Chubut, hasta acá. Estamos acá, siempre estamos acá. Siempre búsquense al final. ¿Por qué? Chubut tiene 1,19 kilómetros asfaltados por cada 100 kilómetros lineales. Porque cada 100 kilómetros cuadrados, perdón, de superficie. Y acá voy a decir algo que a veces digo, a veces no digo, pero es, habiendo sido Chubut la mayor productora de petróleo entre 1907 y 1922, única, exclusiva, y en 1922 al año pasado, la principal productora de petróleo del país, ahora pasó a ser Vaca Muerta, pero en el promedio histórico de producción petrolera, haber aportado el 50% del petróleo. Y algunos ingenieros de petróleo me dijeron, no, pero el petróleo nuestro es bueno para hacer diésel. Sí, es bueno para hacer diésel hoy. Pero antes el asfalto se hacía con cualquier petróleo que encontraran por ahí, no había calidades de asfalto o de petróleo, eso se fue investigando con el tiempo. Uno de los principales subproductos, los primeros productos que empezaron a fabricar con el petróleo fue el asfalto. Bueno, habiendo aportado tanto asfalto o tanto petróleo para hacer asfalto,
ocupa la provincia del Chubut la última posición en 24 jurisdicciones. Y nosotros nos gustaría tener el promedio del país, sin contar la provincia de Buenos Aires, que tiene su lógica. La provincia de Buenos Aires tiene mayor densidad poblacional, mayor cantidad de pueblos, mayor concentración, pero esto yo no sé si muchas cosas son porque se van inflando más y cada vez más, porque todos los recursos van a un lugar que los absorbe y se tiene que generar cada vez más infraestructura, pero bueno, la lógica es que si nosotros queremos tener promedio sin la provincia de Buenos Aires, deberíamos tener 4.449 kilómetros de rutas asfaltadas hoy en la provincia. Ustedes se tienen que imaginar 4.449 multiplicar por 3 la cantidad de rutas. Tenemos que faltar la ruta 1, la ruta cordillerana, la ruta que una, no sé, Ñorquinco con Río Mayo, que cruza en el medio del desierto, y probablemente esa ruta permite el desarrollo de actividades productivas, desarrollo agroecológico, desarrollos productivos de cualquier escala, pero no lo tiene. Esto es faltante, esto es la orografía de la provincia del Chubut en cuanto a rutas asfaltadas. Vamos a la siguiente. Bueno, como dije recién, uno puede hacer todo en política, o en políticas públicas, o en historia, o en cuestiones, pero lo que no puede evitar las consecuencias. Uno dice, bueno, uno de los mitos de la Argentina es, o de la mirada que tienen algunos políticos, incluso habitantes de Chubut, que somos una provincia rica. Somos una provincia fenomenalmente rica, ¿verdad? En economía hay un eje que es el que casi todo el mundo toma como una verdad revelada, que para mí es el más malo para determinar riqueza, que es el Producto Bruto. O sea, es lo que produce el famoso PBI, y en el caso de las provincias se llama PBG. Eso determina flujo, determina cuánto se genera en esa economía en un año calendario. Pero esto lo explico con la economía personal de cada uno. Es como una persona gana 1 millón de pesos. Yo, es rico. En la Argentina es a veces una persona que gana 1 millón de pesos. Che, está bien, eso es riqueza. Pero después sí, ¿tenés casa? No. ¿Tenés auto? No. ¿Chubut tiene casa? No. Porque no tiene ruta, no tiene conexión interconectado eléctrico, no tiene provisión de gas en todas las comunidades. No, bueno, no somos ricos en ese aspecto, en el aspecto del stock. Sí en el flujo, pero encima somos una provincia, y esto tomo otro ejemplo que a lo mejor suena feo, pero es decir, ¿tenés 1 millón de pesos? Sí, bueno, pero tengo, y te dice la persona, pero tengo 4 matrimonios, 7 pibes, y el 100%, el 80% de mi sueldo va para pagar todo eso. Entonces sos pobre. Bien, en la historia económica de la provincia del Chubut, y en la Patagonia en general, porque no es solo excluyente de la provincia de Chubut, y hay excepciones, y hay momentos, y hay contextos, es una provincia donde su pareja o su gran socio se lleva la mayor cantidad de los recursos. La mayor cantidad de recursos, ¿para qué? Para hacer políticas públicas, desarrollo económico, inversión, poner precios bajos en el combustible. En otra parte, donde hay más consumo, no tanto en la significancia de la producción. Esa consecuencia es que la provincia del Chubut, entre el año 1991 a el año pasado, ha tenido 30 presupuestos, 19 déficit fiscal y 11 con equilibrio, ninguno. Y ahí ven, y es un ejemplo, en el gobierno de Maestro hubo un año con déficit fiscal del 42,5%, o sea, ese sería hoy 42,5%, o sea, te faltan la mitad de los recursos para pagar la joda, no tenés. Y además, habiendo participado de la privatización del YPF, con toda esa cantidad de recursos. ¿Y cómo pagó la joda? Endeudándose a tasas. En ese momento no existían los bonos, las letras y qué sé yo, que era la discusión. ¿Qué es la discusión hoy? Che, la provincia está muy endeudada, se financia de esta manera. Bueno, se financiaba con préstamos bancarios, como un acuerdo sobre giro, como financiarse con la tarjeta de crédito. Y eso pasó durante gran parte de la historia de la provincia. Hubo un salto fenomenal con la devaluación asimétrica o en la salida de la convertibilidad, que hizo que mejoraran muy fuertemente los ingresos de la provincia de Chubut, pero también decisiones de decir, bueno, mantengamos el gasto porque esto mañana se puede revertir, esto es una volatilidad. Pero después la política vuelve a tener sus ciclos económicos, pero esto es cuánta plata ingresaba a la casa
entre lo que se gastaba. Y decís, no, la provincia está mal administrada. Bueno, no sé si está mal administrada, porque algunos dicen que administraron muy bien durante todo ese tiempo, y los números te lo muestran en rojo, y 20 años de peronismo tenés más verde que rojo, pero bueno, no importa. Vamos a otra filmina. Y acá vamos a la deuda. ¿Qué hace que vos tengas consecuencias en la carencia de recursos para el fisco provincial, pero también para el desarrollo productivo, como vimos recién, para la interconexión, para la infraestructura y demás? Esos son al cierre de cada mandato, cuál era el balance entre la deuda total, financiera, no la deuda flotante, no los proveedores por pagar, no, sino la deuda financiera, con el presupuesto. Y ahí tenemos, en el año 1999, Maestro le dejó a Lisurume el 68% de la deuda. No vencía en esos pocos años, que además te pateaban y hacían rollover, pero 68% sobre lo que es el presupuesto. No es tanto, pero le dejó. Lisurume le dejó, a pesar de tener durante el 2002 al 2003 una fenomenal ingreso de recursos, como había deuda financiera y todavía no se pagaba, 180% sobre el presupuesto a Las Nieves. Las Nieves le dejó 15% a Bussi, después se incrementó y probablemente a fin de año termine más o menos con una deuda que nadie le gusta deber, pero 44% sobre el total de los recursos presupuestarios. Vamos a la siguiente. Todo esto muestra dos cuestiones. Ustedes ven el mapa geográfico, que lamentablemente, alguno que presta atención no está ahí, Islas Malvinas, pero porque no estaba en ese tipo de gráfica cartográfica. Ese es el mapa geográfico de la Argentina y este es el mapa demográfico de la Argentina. Ese Daniel gordito que ven ahí, ese pelito que cuelga abajo es la Patagonia. Que la significancia del aporte de recursos hacia esa pancita y a todo el resto es fundamental. La Patagonia es fundamental en el desarrollo económico de la Argentina. Fundamental. Sin la Patagonia, y no estoy haciendo un poco secesionismo, sino sin la Patagonia, los motores de crecimiento de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y demás cuestiones, no hubieran sido tales. ¿Por qué? Porque el aporte de hidrocarburos, energía principalmente, es fenomenal para establecer o desarrollar todas esas actividades. Pero si uno ve, ese es el mapa sociodemográfico de la Argentina, si uno ve el mapa de empresas en la Argentina, solamente de empresas, también tienen esa similitud. Si uno ve el mapa de infraestructura en Argentina, tiene esa morfología. El desarrollo económico, el desarrollo sociodemográfico, el desarrollo productivo y demás de la Patagonia va a estar siempre atado a definiciones políticas que son en otra parte. Mi conclusión a lo largo de la historia, o por lo que lo he analizado, es no importa los gobiernos de los colores políticos o el alineamiento o no alineamiento, esta es mi conclusión, ustedes la pueden rebatir continuamente o en cualquier momento, sino que a lo largo de la historia la provincia de Chubut va cediendo recursos porque en algún momento le van a compensar, en algún momento le van a dar, en algún momento lo van a establecer, en algún momento va a venir una bonanza y va a mejorar, y porque estoy más alineado voy a recibir más, y en realidad no es así, y la historia demuestra que no es así. Y si la política, los ciudadanos, los dirigentes, los sindicalistas y todos aquellos que queremos pensar en un desarrollo de Chubut, no nos ponemos a pensar como hicimos para elaborar el desarrollo de una ley de soberanía energética que tenga en cuenta, y que mañana se va a hablar mucho sobre eso, el futuro de la provincia, pero la actualidad de la provincia, la compensación de los distintos distritos de la provincia para estar por lo menos a nivel de equidad. Siempre vamos a arrancar, porque somos ese pelito, siempre vamos a arrancar desde abajo, estamos en la C, pero para llegar a la A debemos hacer un buen torneo, debemos ponernos en algún momento la camiseta y decir, bueno, jugamos a la cancha y desarrollemos nuestras propias herramientas de políticas públicas. Creo que no es fácil porque el gobierno nacional establece políticas, se piensan desde la centralidad, pero la conclusión, para resumirla, es el centralismo porteño es parte de la historia económica de la provincia del Chubut y de sus consecuencias. O sea, el ambacentrismo de las políticas públicas son consecuentes
en esta morfología de la Argentina. El que no la quiera mirar, el que no quiera ver esta morfología de la Argentina como una consecuencia del centralismo, y quizás hay momentos más centralistas, menos centralistas, no voy a discutir esas cuestiones, pero no lo quiere ver, es fantástico, pero ¿es una razón, una razón suficiente? No. También tuvo que haber a lo largo de la historia de Chubut dirigentes, políticos, funcionarios, ciudadanos que hayan permitido y que no hayan pensado en elaborar, decir, che, tenemos que salir de este esquema. Pero yo soy peronista y quiero hacer una ley peronista. No, ¿por qué no pensamos en algo chubutense, en algo que nos permita elaborar y desarrollar esto? Vamos a la siguiente. Y ahí dejo dos frases, una de Manuel Dorrego. Dice, bajo el sistema federal todas las ruedas ruedan a la par de la rueda grande. Nuestra queja al gobierno peninsular, ¿cuál era? Que todo lo que teníamos que llevar a Madrid, todo lo tenemos que llevar a Madrid, bajo el sistema de unidad. ¿No será cierto que todo o la mayor parte habrá que traerlo a la capital? Así pues, en la opinión del que habla, en las provincias hoy representadas hay elementos para establecer la forma de gobierno representativa, republicana federal, el sistema federal para hacer nuestra felicidad. Manuel Dorrego, 1828. Murió Manuel Dorrego, lo mataron, pobrecito. ¿Quién lo mató? Supuestamente los que estaban en contra de esta idea, pero bueno. Pero vamos más acá. Vamos más acá en la historia. Juan Bautista Alberdi, gran personaje de la historia argentina, dice, Buenos Aires gobierna, y esto no es una crítica a los bonaerenses, es una apuesta a la política centralista, no creo que nadie se sienta ofendido. Es el uno gobierna, el otro obedece. El uno goza del tesoro y el otro produce. El uno es feliz, el otro miserable. El uno tiene su renta y su gasto garantido, el otro no tiene seguro del pan. Juan Bautista Alberdi, 1880. Creo que es un poco actual la frase y no voy a extender más que esto para poder debatir y cada uno hacer preguntas. No creo que sea tan así, pero uno puede establecer una cuestión. Por ejemplo, Ministerio de Educación de Nación, escuelas secundarias no tiene ninguna jurisdicción, solo en la capital federal. El Ministerio de Salud no tiene hospitales fuera del AMBA. O sea, hay 24 provincias y solamente en AMBA hay hospitales nacionales más. Todo el gasto que yo dije que está bueno, que se multiplicó en la provincia de Chubut en infraestructura, y lo podemos ver, los que transitamos la ruta 25 lo podemos ver, los que transitamos distintas rutas de camino, en infraestructura energética y demás cuestiones, que se multiplicó, no suma el destino de fondos que tiene, por ejemplo, el Hospital Posadas, que está buenísimo, es un hospital en Posadas, pero en el Gran Buenos Aires, que se llama Posadas, pero que lo pague el gobierno nacional. Acá no hay ningún hospital nacional. No hay recursos nacionales en el resto. Y la pandemia mostró un poco esto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo carajo hacemos para hacerle llegar recursos a las provincias para atender este quilombo que viene? Y tenías mucho solucionado en el AMBA y en las provincias fue repensar, y ahí creo que muchos evidenciaron de la política nacional, che, este país no es tan federal como nos parece que es. O el federalismo está en la Constitución y en alguna otra línea más, pero en la realidad la morfología es esta, ¿no? Pero es para pensar. Bueno, ahí termina la presentación y podríamos... Si alguien quiere hacer preguntas. Sí, para que doy el micrófono. Buenas tardes.